Bueno, aquí tenemos justamente el más claro ejemplo de las personas a las que en el último 17 de abril, hace una semana, el viernes pasado, estaba este póster donde muestra a las personas implicadas en el caso de Ángel. Ahí tenemos arriba, a mi derecha, a la asesora Verónica Roldán. Ella es la asesora defensora de menores en Comodoro Rivadavia. Y después tenemos a las, que solamente está allí una, que es Jennifer Grisel Leiva, que es la rubia que está en la parte superior a la izquierda. Abajo está el juez que es Pablo Pérez. Y finalmente la pareja que habría asesinado al pequeño Ángel, que es Michael González y Mariela Altamirano, madre del niño. Estas dos personas además están denunciadas ya, como también y veníamos hablando, hay varias psicólogas denunciadas. En Rosario comenzó bastante esto, y también estuvimos con el doctor Bianco, que también lo hizo, porque algunas de aquellas que habían sido denunciadas en la ciudad de Rosario también pertenecían a La Plata. AEVAS es otra de las asociaciones que también tiene mucho que ver con esto. También lo hemos mencionado varias veces, con Rosansky a la cabeza. Uh-huh. Bueno, vamos a llamar, entonces, si te parece. No, vamos a hacer una cosa más que me había olvidado, que es mostrar las fotos. Si podemos, puede ser. Las fotos de esta convocatoria que se hizo hoy en la Plaza de los Dos Congresos, que justamente tienen que ver con este reclamo de los derechos para proteger a los niños, ¿no? Ahí lo vemos a Sebastián Brites, que dirigió algunas palabras junto con algunas personas desde esta agrupación que se llama Niñez Protegida. Aquí lo vemos a Franco, que también ha podido dar su testimonio acerca de lo que él ha vivido en los últimos años. Y tenemos algunas fotos más de algunas personas que estaban por allí reunidas. Y bueno, fue una forma de encontrarnos y de, lamentablemente, encontrar muchos casos que tienen que ver con gente que está altamente, ¿no? Damnificada por todo esto. Ustedes me hablaban de una parte importante, que es la psicología. Sí, es cierto que yo también tengo entendido que hay alguna agrupación que ha tenido una fuerza muy importante en esa zona. Y tenemos, bueno, además la experiencia de Gisoni, con algunas de estas asociaciones que lamentablemente levantaron polvareda con todo esto, y esos niños, hoy ya hombres, fueron manejados con una impunidad enorme, ¿no? Lo terrible de todo esto, además, es que algunas de ellas todavía tienen algunos cargos en la actividad pública. Entre ellos la señora Andrea Vázquez, ex esposa de Pablo Gisoni, y Liliana Hendel, que también ocupa allí un cargo. Yo quisiera que alguna vez se dieran explicaciones de esto, porque es muy serio que 3 chicos se hayan alejado así de su padre durante tanto tiempo y nadie pague por ello. Bueno, vamos a pasar, si podemos, a escuchar la otra pata, al otro extremo, ¿puede ser? ¿Tenemos conexión con Guido? Bien. Guido Galafasi estuvo aquí hace 1 año y medio aproximadamente. Él nos dio su testimonio. Él era profesor de la Universidad de Quilmes, y no siempre es una denuncia que tiene que ver a lo mejor con una vida matrimonial o no, sino que tiene que ver con una especie de celos. Aquí se muestra otro escenario, que es el escenario como de celos por algún espacio que es importante acceder, y entonces, bueno, ¿cómo hago? En aquel momento, cuando vino el señor Galafasi, vino él contando su propio caso. Y hoy sabemos que existe hasta una asociación de docentes universitarios que han sido denunciados, o que por lo menos no se los deja participar claramente, depende hasta inclusive del signo político al que pertenezcan, pueden participar o no, y si no, están como casi con la seria posibilidad de que sean denunciados.
Bueno, vamos a pasar entonces a la comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Galafasi. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo te va, Marcela? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, si me pueden subir un poquitito el retorno, así lo escuchamos mejor al señor Galafasi. Contaba yo brevemente que hace un año, aproximadamente un año y pico, estuvo aquí dando testimonio de lo que había sucedido y esto ha crecido. Tengo aquí a dos personas, son ambos abogados, penalistas, que han desarrollado mucho el tema, pero de todo lo que tiene que ver con infancia. Yo digo, existe el otro extremo, y es justamente el extremo de los universitarios. ¿Qué está pasando por allí? Sí, cuando estuve en vuestro programa, estaba solo, fui a contar mi caso. Después fui conociendo, yo sabía que había otros casos, que no era el Ujú. único en la universidad, en el mundo universitario. Y bueno, fui conociendo otros casos, nos fuimos contactando y terminamos configurando hace muy poquito, de hecho, nuestra presentación pública, por decirlo de alguna manera, fue en las últimas jornadas contra la falsa denuncia que se hizo en el Senado, un Ujú. día antes de que salga el dictamen por comisión de la ley. Es un caso bastante particular, bastante diferente a todo el resto de las falsas denuncias. ¿Sí? Se utiliza eh, la misma instancia para perseguir a personas y para aislarlas de algo. En el caso de los padres de familia es para aislarlas básicamente de sus hijos. En nuestro caso es para separarnos de nuestro trabajo de toda la vida. Tenemos que pensar que un investigador científico, un docente universitario, que esto no es ningún dato necesariamente a nuestro favor, lo hacemos porque lo elegimos, punto. Dedicamos nuestra vida a esto, es realmente una vocación, ¿no? Ujú. Eh, entonces, no es solo un trabajo, es una decisión de vida de cómo elegir transitar la vida. Digo, yo ya estoy a punto de jubilarme, y la verdad que me cortaron las patas absolutamente, digamos, tengo una jubilación, me voy a jubilar materialmente, pero en términos de lo que fue mi proyecto de vida, que lo tenía claro desde muy chico, qué es lo que quería hacer, bueno, me anularon de manera absoluta. Bueno, conformamos esto que hemos llamado académicos contra las falsas denuncias. Porque es un modus, esto de las falsas denuncias en el mundo de la universidad es un modus operandi, no es un caso aislado. Y tiene que ver con la instalación de los llamados protocolos de género, desde hace un par de años, básicamente el furor, todos sabemos, de esta ideología identitarista, absolutamente individualista, sectaria. El furor fue en 2018, bueno, a partir de ahí se empiezan a generar protocolos, lo que llaman protocolos de género. Cabe aclarar que en las universidades no hay protocolos de violencia de absolutamente nada. El único protocolo de violencia es el de violencia de género. ¿Sí? Ahora bien, Como si no tuviéramos ejemplos, ¿no? Casi que ahora, lamentablemente, todos los días, con chicos que ingresan a las escuelas con armas, etcétera. exactamente. No hay protocolos de discriminación de ninguna clase. ¿Sí? Ni que hablar de corrupción, ni que hablar de los privilegios que tienen los rectores, que cobran entre 10 y 15 palos. Nos asustamos de lo que cobran los diputados y los senadores y los rectores cobran lo mismo o más. ¿Sí? Además de un montón de cuestiones de prebendas que tienen un auto a su disposición las 24 horas al día, eh, etcétera. Una serie de montos por encima, de gastos de representación, viajes, se la pasan viajando a todos lados, ¿no? Con la excusa de que están representando a la universidad, hacen turismo mundial durante sus 4 años de gestión. Bien, esta gente que arma los protocolos de género, con lo cual, a ver, todo lo que se define como violencia de género y pelear contra la violencia de género es, en principio, se basa en una demanda absolutamente legítima, ¿sí? Nadie puede estar, bueno, hay gente que sí, aunque no lo diga, nadie puede estar a favor de ninguna clase de violencia contra otro, contra un igual.
independientemente del sexo que sea, digamos. Entonces, hay un montón de casos de violencia, uno de ellos es discriminación y violencia contra la mujer, que no necesariamente, y no es el caso del mundo universitario donde está mayormente representado, todo lo contrario. Ahora bien, entonces, basados en un dato real, legítimo de la realidad, armaron estos protocolos de violencia de género, que son, si uno lo analiza en sentido bastante estricto, son absolutamente inconstitucionales, porque como todo este tipo de falsas denuncias, quien denuncia alcanza con que diga, con el relato, diga, a mí me acosó, me violentó de tal manera, y listo, ya está. No buscan pruebas. El modus operandi en todos los casos, en todas las universidades, es no buscar pruebas. Al contrario, el acusado es el que termina presentando las pruebas, con lo cual da vuelta a un derecho jurídico fundamental de las sociedades contemporáneas modernas, ¿sí? Que es el que cualquiera es inocente hasta que se demuestra lo culpable. Al contrario, lo que tiene que pasar acá, como en el resto de los casos de falsas denuncias, los denunciados hacemos todo lo posible para demostrar que eso es falso, con lo cual tampoco es fácil demostrar que un relato es falso. En algunos casos sí. En mi caso, la denuncia principal fue muy fácil demostrar. Lo que pasó en mi caso y lo que pasa en todos lados, es que la estructura de poder de la universidad y la instancia administrativa que arma el sumario ignora las pruebas presentadas por los denunciados. Las ignora absolutamente. O sea, Ahora lo que bien, usted nos está explicando es que normalmente esto no sucede en el mundo de la justicia, del mundo en lo civil o en lo penal, sino dentro como un formato de sumario dentro de la universidad, ¿ok? Okay. es claro, básicamente y fundamentalmente son lo que se llama instancias administrativas internas, ¿sí?, a una universidad. Esto sucede fundamentalmente, aunque seguramente no de manera exclusiva, en universidades públicas, ¿sí? Toda institución pública se ampara en lo que es el derecho administrativo y como cada universidad es autónoma, tiene su propio reglamento de instancias administrativas, ¿sí?, que implican, es como una especie de juicio, pero juicio interno administrativo de la universidad, no es ni civil ni penal, no tiene nada que ver con el sistema judicial, pero básicamente lo que implica es o bien algún tipo de penalización interna, alguna suspensión, o bien una expulsión, se llame cesantía o se llame exoneración. ¿Sí? Cesantía es que te echan de la universidad, no tenés derecho a ninguna indemnización en el Estado, y exoneración es que es eso mismo, pero además no tenés posibilidad de entrar o de permanecer en algún otro cargo en el Estado nunca jamás en el resto de tu vida. Eso sería el agravante de la exoneración. La mayoría de los casos de sumario terminan en cesantías o exoneraciones. Ahora bien, este es el instrumento esencial que controla el poder universitario para quitarse de en medio a aquellos señores, aquellos docentes, aquellos investigadores que le molestan. Hay un mito muy conocido y mucho más en estos años donde terriblemente el gobierno actual está cercenando, así como está cercenando un montón de presupuestos estatales, el presupuesto universitario, el presupuesto de investigación del CONICET. Esto no quiere decir que no haya que discutir qué universidad queremos, qué tipo de investigación queremos y qué CONICET queremos. No quiere decir para nada esto. Pero está claro que cualquier país desarrollado tiene un monto interesante de presupuesto dedicado a esta cuestión. Claro, no un presupuesto donde las universidades y los institutos de investigación hagan lo que se le canta. No, tiene que haber un plan al servicio del desarrollo nacional en el cual las universidades y los institutos de investigación deberían estar al servicio de este plan. Cosa que nunca existió en Argentina, lamentablemente. Independientemente de los gobiernos que haya ocurrido. Bien, ahora, está instalado, y mucho más con esto, con las dos grandes marchas universitarias, y ahora que se está organizando en los próximos días otra,
la cuestión de que la universidad es una institución de excelencia impoluta, donde estamos todos los cráneos del país ahí adentro y lo único que pensamos es engrandecer el conocimiento. Sí, bueno, en parte esto está, pero está lleno de apetencias individuales, de apetencias sectoriales, de luchas de poder. No deja de ser el mismo tipo de lucha de fomento que tiene una sociedad de barrio o cualquier otra institución pública o privada. Humano. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque la universidad tiene una caja muy interesante, ¿sí? A pesar del recorte actual, con lo cual ya no alcanza para todos, o es una miseria los sueldos de la mayoría, pero hay una caja a nivel de todas las universidades públicas muy interesante. Y las privadas también la tienen, porque se lo cobran a sus alumnos y le cobran montos interesantes. Entonces hay una cantidad de dinero muy interesante que circula por las universidades. Y las peleas tienen que ver fundamentalmente con eso. Ya dije, esto no es hablado en ningún lado. Un rector cobra entre 10 y 15 palos. ¿Sí? Evidentemente es un montón. Y dígame, ustedes está hablando de un grupo de universidades. ¿Cuáles son esas universidades que están con esta problemática? No, yo no te quisiera nombrar ninguna. Ajá. Mi caso es la Universidad de Quilmes. ¿Sabes por qué? Porque otro elemento central a esto es que nuestra profesión se distingue mucho por lo que se llama el prestigio académico. La verdad que nosotros no estamos acá por el monto de dinero que ganamos, ¿sí? No somos pobres, pero tampoco somos la gran diferencia respecto del resto de la ciudadanía, Ujú. ¿sí? La mayoría, como te dije al principio, estamos porque esto nos gusta, nos gustó de siempre, y se ha generado un circuito y una manera de actuar del académico de que, bueno, no solo tiene que hacer investigación, sino que se tiene que dar a conocer. Y esto tiene que ver con lo que se llama el prestigio. Ujú. Y esto del prestigio por un lado, es interesante, pero por otro lado es una trampa. Entonces, por esto del prestigio, nadie quiere dar a conocer cuando ha sido cuestionado por este tipo de Temas. acusación. Ujú. Porque todas terminan en cesantías o exoneraciones, ¿sí? Algunas terminan en alguna clase de penalización interna o incluso es sobreseído el acusado, pero algún tipo de castigo tiene. Pierde su cátedra, pierde su oficina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha instalado tan fuertemente esto de la violencia de género que ningún rector, y ahora quiero hacer una diferenciación, pero ningún rector, ante una denuncia de violencia de género, quiere estar del lado denunciado, no, siempre va a estar del lado denunciante, ¿sí? Porque es el clima que se generó en los últimos años. Sí, claro. Ahora, a esto es importante por qué algunos terminan en cesantía y exoneración y otros no. Si bien hay excepciones, pero básicamente podríamos trazar dos grandes caminos. Te termino de contestar lo de las universidades, porque no te las nombro. Te puedo nombrar, pero seguro que están todas. A ver, cuando el grupo de poder de la universidad está involucrado directamente en esa falsa denuncia, ahí terminás cesanteado o exonerado, porque lo que quieren es echarte. Porque no hay otro mecanismo en la universidad, así como en el Estado, fácil para echarte sin indemnización. ¿Sí? Entonces te arman un sumario por falsa denuncia y listo, ya está. Como está instalado que no hay que probar nada, lo único que vale es el yo te creo hermana o hermano, porque en mi caso hay un varón también que me denunció, un varón autodefinido varón, autopercibido varón, con hijos, y nunca renunció a su identidad como varón. Entonces, como está el de yo te creo hermana, es la manera más fácil de los grupos en el poder de deshacerse de alguien. Pero, a ver, digo, cada una de las universidades seguramente tiene alguna forma, algún formato para formar, no sé, un tribunal que es el que determina, ya que estamos hablando del reglamento interno de la universidad, y cómo está conformado, normalmente lo decide solamente el rector. ¿Qué sucede? Mirá, echa la ley, echa la trampa.
es que hay un clima de época por el cual se ha instalado tan fuertemente esta ideología woke, ¿sí? En la cual cada uno a nivel individual puede elegir hacer lo que quiera y la voluntad de las minorías, ¿sí?, se instala como una verdad universal, es decir, todo el resto nos tenemos que Ujú. atener a las minorías. No me refiero a la mujer, digamos, la mujer es una parcialidad, es la mitad de la población, digamos. Y está perfecto que se persiga y se haya visibilizado todo tipo de violencia y discriminación hacia la mujer, porque está claro que hasta los años 60 la sociedad era terriblemente discriminatoria hacia la mujer. De los años 60 a la actualidad ha cambiado mucho, incluso yo he trabajado sobre esto y he escrito, el capitalismo mismo necesita que la mujer se incorpore como fuerza de trabajo. Entonces ya como ama de casa no sirve. ¿Sí? Entonces, la tendencia de la sociedad moderna es que la mujer sea cada vez menos discriminada. Igualmente hay patrones culturales que son históricos, que son muy viejos, que tienen siglos o milenios de tradición, ¿no? Está bien, En los pero cuales volvemos al tema. perdón, vuelvo. Repetime la pregunta. No, hablábamos de que yo la pregunta que le hice es, ¿hay evidentemente algún comité, algún formato en el que ya que la justicia aparentemente no tiene nada que ver, los penalistas parece que no pueden hacer nada porque no está sucediendo en la justicia? Bueno, ¿cómo se resuelven estos temas? Te decía que hay un clima de época, entonces, en algunas universidades, básicamente las más grandes, las más históricas, hay cierta competencia política interna, ¿sí? En el resto, en las más pequeñas y claramente en las más nuevas, las del conurbano bonaerense y un montón que se armaron, que se abrieron en el interior del país en los últimos 10, 20 años, Sí. son universidades más pequeñas en las cuales en la general hay un consenso tácito, o en algunos casos explícito, respecto a una conducción, a un grupo que conduce y no hay gran oposición. Pero incluso en las que hay oposición, las más tradicionales, o todos han adherido a la violencia, a la ideología esta de que existe la violencia de género en las universidades y por lo tanto hay que castigarla, Ujú. y la única prueba es el yo te creo, hermana, no hace falta ninguna otra prueba, o adhieren convencidamente o adhieren por temor a esto. Entonces nadie lo cuestiona. ¿Está? Entonces, los tribunales disciplinarios, las herramientas administrativas disciplinarias que tienen las universidades, Ujú. están al servicio de este objetivo, independiente de cuál sea la estructura que te acabo de mencionar de una universidad o de otra. Ujú. ¿Sí? Ok. Eh, eh, a ver, tanto en los casos en los cuales es el grupo de poder en el cual te hace el sumario, o en aquellos casos donde toman la denuncia de una fulana que no tiene ninguna representación en el poder, pero que también la siguen. En muchos casos de este último, termina siendo sobreseído el acusado, pero igualmente Sí, sí, se consecuencia. queda manchado. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para algún comentario? No, si ante la simple denuncia los separan preventivamente, o eso pasa Eh, también en las escuelas públicas, pasa eso. Cualquiera, a mí, aunque por no sea ejemplo, un delito, ya sea maltrato, discriminación, alguien denuncia eso y lo separan y van a hacer tareas pasivas hasta que se resuelva el sumario administrativo. interesante tu pregunta. Primero, la mayor parte de las denuncias son, fulanito dijo tal cosa, sultanito mencionó tal otra cuestión, menganito me negó el subsidio. A mí ahora me están acusando en CONICET, donde la acusación es, el señor publicó, el doctor Guido de la Fasi publicó una frase de Star Trek, y eso a mí me molesta porque yo creo que me está incriminando a mí. Star Trek es Viaje a las Estrellas. Yo soy fanático, se pueden reír todo lo que quieran, soy fanático de Viaje a las Estrellas, de toda la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Bueno, yo en mis redes publico esas cosas. Y ahí le dieron curso a ese tipo de denuncias. Bueno, primero, las denuncias son de esta categoría. Uy, otra vez me perdí. La pregunta explícita era.
Si lo separan con la simple denuncia, ya lo separan del cargo. Ese depende de los casos, ¿sí? Como cada universidad es autónoma, se maneja de una manera diferente, cada grupo de poder puede tener visiones diferentes. En mi caso, por ejemplo, que no tenía nada que ver con la denuncia, me sacan de la dirección de la maestría, de una maestría. ¿Por qué? Porque el rector y su amigo querían hacerse cargo de esa maestría, y de hecho se hicieron cargo de esa maestría. En el solo momento de la denuncia ya me separan de ahí y se hacen cargo ellos. Hay otros casos similares, ¿sí? No necesariamente, pero sí, suele estar asociado con esto. O si no te separan del cargo, lo que opera también es un mecanismo de cancelación muy grande, la estudiantina, el resto de los docentes se entera y te hacen un cerco que te dejan totalmente aislado. Sí, entonces termina teniendo consecuencias de ese tipo, aunque muchas veces no sea una separación formal. Claro, sobre todo si uno se dedica a la investigación, como es su caso. Bueno, Guido, creo que ha sido más que contundente el testimonio acerca de qué es lo que está sucediendo en las universidades. Vamos a tenerlo seguramente por aquí, o alguna otra persona que esté interesada en mostrar esta otra faceta, este otro extremo de lo que tienen que ver una denuncia en un ámbito muy, muy, muy diferente, ¿no? Le agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Puedo agregarte una Sí, ¿cómo cosita? no? Estamos recibiendo, gracias a que estamos haciendo visible esto de Académicos contra las Falsas Denuncias, a través de las redes, búsquennos en Instagram, en aquellos que estén interesados, en Instagram y en Facebook, Académicos contra las Falsas Denuncias. Estamos empezando a recibir casos de gente que se anima a decirlo, ¿no? Porque como dije antes, no la mayoría se anima a decirlo. Así que se están sumando universidades. Ya tenemos universidades de distintos lugares, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, del norte del país, del oeste, del sur. Tenemos casos de esas universidades. Y también hay casos en la cual quizás no fueron necesariamente sumariados en una universidad, sino que tuvieron alguna falsa denuncia. En muchos de los casos Del terminó ámbito totalmente privado. sobreseído el acusado, fuera en el ámbito de la vida privada, sí, un caso judicial, pero como esa persona tiene actuación universitaria, termina siendo discriminado y cancelado en la propia universidad y termina teniendo consecuencias negativas en su actividad en esa universidad. ¿Sí? También integra a nuestro grupo este tipo de gente, digo, no solo aquellos directamente acusados en el mundo universitario, sino aquellos que tienen esa consecuencia en el mundo universitario de un caso exterior que encima salió totalmente sobreseído el denunciado, digamos, ¿no? Así que Terrible, bueno, terrible. te agradezco nuevamente la oportunidad de dar a conocer nuestro tema, que como dije es un caso bastante particular de falsas denuncias. Seguiremos insistiendo en el tema. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos y a Buenas ustedes. noches.